El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo Ochoa y el laboratorio de Meyerhoff, escrito por Carlos Gancedo, doctor en Ciencias Químicas, exprofesor de investigación del CSIC. La ciencia es, hay que insistir en ello, una empresa internacional que no conoce fronteras. Y los científicos son un poco, o un mucho, especialmente los jóvenes, trotamundos que buscan ampliar sus conocimientos y establecer relaciones más allá de donde se formaron. Severo Ochoa no faltó a esta cita y lo hizo muy pronto, como se explica en este capítulo, protagonizado por Otto Meyerhoff, 1884-1951, a cuyo laboratorio berlinés de la Asociación Kaiser Guillermo acudió en el otoño de 1929. Antes, en el verano de 1927, ya había pasado un tiempo junto a Noel Patton en Glasgow. No sería aquella la única vez que don Severo estuvo con Meyerhoff, que, como se explica en este capítulo, volvió a acogerlo en 1936, cuando Ochoa abandonó España, aunque fue una estancia breve, pues también Meyerhoff, de orígenes judíos, tuvo que abandonar Alemania, finalmente con el mismo destino que el bioquímico español. Doloroso destino el de los expatriados a la fuerza. En un artículo que publicó en Science en abril de 1952, Ochoa recordó a su antiguo mentor con las siguientes palabras: con la muerte de Otto Meyerhoff el 6 de octubre de 1951, el mundo perdió uno de los científicos más destacados de este siglo. El carácter revolucionario de su pensamiento, la originalidad de sus enfoques y la brillantez de su trabajo experimental tuvieron una profunda influencia sobre el desarrollo de la fisiología y de la bioquímica, ciertamente sobre el avance de la biología en su totalidad y consiguientemente sobre la investigación médica de las últimas décadas. Severo Ochoa estuvo 2 veces, en la década de los 30 del siglo pasado, en el laboratorio de Meyerhoff. En la primera ocasión permaneció 2 años, mientras que en la segunda no llegó al año. Tiempo después dijo: Meyerhoff fue el maestro que más contribuyó a mi formación y el que más influyó en la dirección futura de mi trabajo. Otros distinguidos bioquímicos, como Fritz Liebmann o David Nachmanson, emitieron opiniones parecidas sobre el impacto de Meyerhoff en sus carreras científicas. ¿Por qué fue Ochoa al laboratorio de Meyerhoff? Para responder a esta pregunta, hay que considerar las cuestiones básicas que ocupaban el trabajo bioquímico de la época. A saber, dilucidar cómo se obtenía la energía para los procesos celulares y descifrar el mecanismo de la fermentación alcohólica por la levadura. La primera se abordaba básicamente estudiando la contracción muscular. La segunda, estudiando la fermentación en extractos libres de células, basándose en el gran resultado de Buchner, que abrió la puerta a la moderna bioquímica. Alemania era un lugar central de la investigación en ambas líneas, y uno de los laboratorios de primera línea en la referida a los mecanismos de contracción muscular era el de Otto Meyerhoff, entonces en Kiel. Juan Negrín estudió medicina en Kiel y en Leipzig, y posiblemente conocía el trabajo de Meyerhoff. De vuelta a España, y siendo ya catedrático de fisiología, organizó un laboratorio de prácticas en la Facultad de Medicina y otro en la Residencia de Estudiantes, dedicado a la investigación. En este laboratorio, Ochoa, entonces todavía un estudiante, realizó algún trabajo aislando creatinina de la orina, un compuesto derivado de la creatina muscular. Existía un gran interés en la creatina porque se creía que su forma fosforilada, la fosfocreatina, era la que proporcionaba la energía para la contracción muscular. Ese trabajo fue importante para la decisión de Ochoa de incorporarse al laboratorio de Meyerhoff, donde permaneció de 1929 a 1930, inicialmente en Berlín-Dahlem y posteriormente en Heidelberg. Es importante dar algunas pinceladas acerca de la vida de la persona que influyó decisivamente en Ochoa y en otros científicos que pasaron por su laboratorio, 4 de los cuales recibieron el Premio Nobel: Liebmann, 1953, Ochoa, 1959, Lwoff, 1965 y Wald, 1967.
Otto Fritz Meyerhoff estudió medicina y filosofía y se doctoró en medicina en Heidelberg. Allí conoció a Otto Warburg, quien le animó a dedicarse a la química fisiológica. Según Lippmann, Meyerhoff se llevó todas sus características. La convicción de que para hacer buen trabajo se necesita una metodología exigente y tener una confianza absoluta en sus resultados. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1913 obtuvo su habilitación y su clase inaugural sobre la energética de los procesos celulares. Se convirtió en una obra de referencia durante décadas. 2 años después, fue contratado por el Instituto de Fisiología de Kiel, donde sus trabajos cuantitativos sobre la relación entre consumo de carbohidratos y formación de ácido láctico en el músculo le valieron el Premio Nobel en 1922. Ese mismo año se creó una cátedra de química fisiológica en Kiel y Meyerhoff fue propuesto para ocuparla. La propuesta fue desestimada. Con Hover, profesor de fisiología, ya hay bastantes judíos. En 1923, la Universidad de Yale le ofreció una cátedra de bioquímica, pero él prefirió seguir en Alemania, donde obtuvo la dirección de la sección de fisiología del Instituto Kaiser Wilhelm de Biología, Berlín-Dahlem. De allí pasaría a hacerse cargo del nuevo Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Heidelberg. La tarea encomendada a Ochoa en el laboratorio de Meyerhoff fue la de estudiar si la contracción muscular podía producirse usando un compuesto que no fuese un hidrato de carbono, y si la hidrólisis de la fosfocreatina estaba relacionada con la contracción. Pero en esa fecha se descubrió que la relación de la fosfocreatina con la contracción no es inmediata. Carl Lohmann, en el laboratorio de Meyerhoff, identificó el ATP, que resultará la molécula universal de donación de energía. La fosfocreatina es un reservorio de energía a partir del cual se puede formar ATP en caso de necesidad. En esa estancia, Ochoa no publicó nada con Meyerhoff, pero obtuvo un bagaje intelectual muy valioso para su futuro. Aparte de aprender diferentes técnicas punteras de investigación en su área y de imbuirse de la importancia de los aspectos cuantitativos en problemas biológicos, interiorizó la idea directriz de los Kaiser Wilhelm Institute, donde se encuadraba el laboratorio de Meyerhoff. Romper barreras entre materias como química, física, biología, es decir, lograr una ciencia interdisciplinar. Aparte de ver cómo trabajaba Meyerhoff, tuvo oportunidad de ver cómo lo hacían científicos como Otto Warburg o Carl Neuberg, y cerca de ellos vivió un ambiente que le marcó. Hans Krebs, que trabajaba entonces en el laboratorio de Warburg, y Fritz Lippmann, que lo hacía en el de Meyerhoff, han descrito diversos aspectos interesantes de aquel ambiente. Dedicación absoluta al trabajo experimental, aprender de cada oportunidad, de las discusiones y con otros, de los seminarios, apreciar la diferencia entre educar y entrenar, como escribe Krebs. Warburg y Meyerhoff educaron a una futura generación de líderes científicos, y digo educaron y no entrenaron, porque educar es algo más que entrenar. Educar incluye la transmisión de una visión, no solo de técnicas. Pero también pudo ver recelos hacia otros científicos y prejuicios en ideas científicas. Lippmann, entonces compañero de Ochoa, dejó constancia de que el laboratorio de Emden, en Frankfurt, no era demasiado considerado, y de que la idea de que compuestos fosforilados participasen en la vía de degradación de la glucosa era difícilmente aceptada. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. Ochoa también forjó en el laboratorio de Meyerhoff relaciones y amistades, algunas de las cuales perduraron toda su vida, como la mantenida con David Nachmanson, reconocido investigador en el campo de la neurociencia. También pudo observar la organización de los laboratorios, percibiendo la importancia de mantener durante largos periodos de tiempo técnicos especializados que aseguren una memoria del trabajo del laboratorio y una fácil integración de nuevos miembros. El técnico de Meyerhoff era Walter Schulz. Ochoa, ya establecido en Estados Unidos, tuvo con él a Morton Schneider unos 30 años.
Con ese bagaje regresó a España, aprovechando el tema en el que había trabajado como base para su tesis doctoral, leída en 1934. Los hidratos de carbono en los fenómenos químicos y energéticos de la contracción muscular. Pasaron unos años hasta que volvió al laboratorio de Meyerhoff. Lo hizo en 1936, empujado por el ambiente creado por la sublevación militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española. El laboratorio en Heidelberg había cambiado su orientación, y de ser uno de fisiología básica, había pasado a ser uno de bioquímica. Los materiales de estudio se habían ampliado del músculo a la levadura y se empezaban a purificar enzimas. Ochoa purificó la cocimasa, hoy NAD, a partir de músculo esquelético y publicó 2 artículos con Paul Ohlmeyer, un asistente de Meyerhoff, sobre el papel del fosfato en ciertas reacciones enzimáticas. Pero la situación de Meyerhoff era delicada, pues por ser judío se le había privado en 1935 del permiso de enseñar. En agosto de 1937 abandonó Alemania casi en secreto, pero antes, con la ayuda de su amigo y correceptor del Nobel, Archibald V. Hill, había logrado para Ochoa, al que consideraba su colaborador más brillante, una beca en la estación marina de Plymouth, en Gran Bretaña. La vida de Meyerhoff estuvo marcada por el antisemitismo, ese sentimiento que, larvado o clamoroso, está presente en la historia europea. Después de que le retiraran el permiso para enseñar, hubo denuncias de que empleaba científicos judíos. Una la presentó Richard Kuhn, director del Departamento de Química del Instituto y Premio Nobel de Química en 1938, y la situación le obligó a huir a Francia. Allí trabajó en París como director de investigación en el Instituto de Investigación Físico-Química. Años después, de ese instituto saldría Marianne Grunberg-Manago para trabajar en el laboratorio de Ochoa, donde descubrió la polinucleótido fosforilasa, de importancia capital en los estudios de este sobre el código genético. La ocupación nazi de Francia le forzó a emigrar a Estados Unidos, donde fue profesor en la Universidad de Pensilvania. Su nombre está unido a la vía glicolítica junto al de 2 científicos judíos que tuvieron un fin trágico, la vía de Emden-Meyerhoff-Parnas. Sus discípulos dedicaron a Meyerhoff un Festschrift con motivo de su 65 aniversario. Meyerhoff murió al año siguiente, 1951. Nachmanson, Ochoa y Lippmann escribieron su necrológica para la Academia de Ciencias Americana. Su nieto, David Meyerhoff, profesor de Ciencia y Tecnología, ha escrito que, aún en los peores momentos, continuó trabajando, diciendo: «Ocurra lo que ocurra, nunca alcanzarán nuestro espíritu». El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.